Regresamos con la recomendación literaria de la semana. Esta vez nos encontramos en el municipio de Guadalupe, donde tuvimos la grandiosa oportunidad y la dicha más que nada de escuchar a uno de los poetas, de los escritores, mejor dicho, mexicanos más importantes, y con una de sus obras más recientes, que es Llama que permanece, que habla o recopila un poquito de lo que es la obra literaria en poema de uno de nuestros héroes nacionales, que se llama, ¿quién creen? Morelos. Aquí está la recomendación de la semana. Los voy a dejar un poquito con lo que son algunos de sus poemas. Les recuerdo que el libro está a la venta en el Colegio de Abogados si ustedes quieren adquirirlo. De veras es una recomendación muy muy buena para quienes gusten de la poesía. Aquí habla, ahora sí que son poemas de que hablan de nuestra patria, muy dignos, muy dichos de leerse en estos tiempos en que México pues festeja bicentenarios y aniversarios de la Revolución. Así que los dejo con la recomendación de la semana. Aquí está Llama que permanece, del autor Leopoldo González. Un gusto y nos vemos a la próxima. Nuestro país está lleno de historias como la que a mí me tocó compartir con ustedes aquí. Ustedes me invitaron a que lo compartiéramos el año pasado en el centenario de la toma de Zacatecas. Y como mexicana, creo que nos invita a recordar esas fechas históricas. También nos invita a que recordemos a aquellos mexicanos de su tiempo que, teniendo tantos problemas también en ese momento, lograron superarlos de la forma en que pudieron. Así que cuando Leopoldo me mostró su libro, que desde que lo vi, Llama que permanece, inmediatamente evoqué otro lugar que para su archivo maestro le diría que es la casa natal de Morelos, que obviamente está en Morelia, donde nació don José María Morelos y donde cuenta la leyenda que la mamá de don José María Morelos, doña Juana, iba a otro lado, pero que ya no podía detenerse el parto y entró ahí a la puerta, le abrió la puerta y ahí, en ese espacio, nace, en un espacio de un corredor, nace don José María Morelos y ahí está la llama que permanece. Siempre está encendida. Entonces, creo que hay varias cosas que podemos compartir. Sí, sé que en esta obra, brillantemente compilada por Leopoldo González, donde empieza diciendo que no pretende hacer ninguna otra cosa alusiva exclusivamente a esa gesta histórica, sino que había un vacío en nuestra historia, porque efectivamente hay monumentos, hay obras, hay otro tipo de historias que hablan de don José María Morelos, pero no había una compilación de la poesía escrita a este héroe de nuestra patria. Por eso es fundamental, y sobresaliente esta obra. Solo que Leopoldo me conoce y algunos de ustedes también, y lo comentamos ese día. El autor o los autores de esta obra, me refiero de cada una de las poesías, plasmaron lo que ellos sentían en su momento, el día que la escribieron y cuando lo dan a la luz pública. Un autor sabe que puede escribir su obra con un propósito, el propósito de él, pero cuando lo leemos y nos identificamos con alguna de sus partes, se vuelve nuestra. Y si no, yo reclamo ese derecho en este momento, porque las obras dejan de ser privadas cuando se dan a la luz pública. Y cuando los lectores la leemos y nos identificamos con alguna parte, o esa parte nos quiere decir otra cosa, pues entonces tenemos toda la libertad de darle la interpretación según nuestros sentimientos o el momento en el que lo leemos. Por eso creo que sí, es muy brillante la compilación que él hace, el juntarnos estos 3 siglos de historia. De veras hay unas elegías y unas obras tan interesantes de cómo plasman en unos fragmentos y en unos versos el sentir, no solo del que lo escribe, sino de muchos de ellos. A mí me llamó mucho la atención una canción que se le escribe en 1813 a don José María Morelos, y que inicia de esta manera. Dice: ínclito gran Morelos,
tras cuya bandera los genios de la guerra apresurados van. Tú solo has conseguido con la valerosa mano al gachupín tirano su orgullo dominar. Tú, a Calleja eclipsaste su fantástica gloria, que en continua victoria se creyó perpetuar. Y en un solo verso se encierra entonces el clamor de un pueblo cuando le dice a Morelos que lo venga a liberar. Estoy recordando uno de 1813 y luego tiene partes muy interesantes donde uno de Julio VI, donde le dice que capitán, noble hoy se afana por un canto a ti, mi musa, pero tímida rehúsa mi lira, que el notabana, no enalteciendo profana, ¿qué más canto que tu historia? Que te cante en la victoria, callaste en las lides grandes, los cóndores de los Andes y el mismo Dios en la gloria. A mí también me llamó la atención ver lo que Amado Nervo le escribe a don José María Morelos, sobre todo porque es un canto extenso que inicia muy a su estilo, pero nos lleva por la historia, o al revés, en sus versos va recorriendo esa parte de la historia como él la interpretó en esos momentos. Yo me voy a permitir leer la primera estrofa y que empieza así, dice: era un concierto de voces, eran voces inauditas, eran voces primordiales, voces cósmicas de vida, en un pliegue de la sombra Dios oía. Y luego en la décima, una parte de esa décima, bueno, es que esta está un poco, pero vale la pena. La novena dice: pasaron los días, las glorias de Cuautla, émula, sublime de las Siracusas y las Zaragozas la tierra llenaban, y hasta el hombrecillo de exigua estatura, de frente cesárea, aquel que pequeño no cupo en el mundo, aquel que quiso eterna la gloria de Francia, aquel que en el ojo derecho de la esfinge con un metrallazo le incrustó una lágrima, aquel que con el bronce de tantos cañones fundió una columna muy alta, clavando en su cima como un dios de Roma la gloria soberbia y audaz de la estatua. Se cuenta que dijo pensando el Morelos: digno es de mis triunfos el sitio de Cuautla. Y luego viene una que nos retrata otra parte de nuestra historia. Dice: las cuatro cabezas de las cuatro jaulas, las cuatro cabezas tan solas y trágicas, las cuatro cabezas que hablaron al héroe con voces no humanas, las cuatro cabezas estaban vengadas. Obviamente se refiere a la Alhóndiga de Granaditas con sus ganchos donde se colgaron las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende, Matamoros. Y dice: en vano los viejos soldados de España, llevando en sus lábaros al león cuyas garras hicieron dos mundos, luchaban las cuatro cabezas de las cuatro jaulas, las cuatro medusas, compañeras pálidas del héroe moderno, seguían su gira. Y yo concluiría esa parte de Amado Nervo con que retrata muy bien lo que también decía el maestro, esa parte que le tocó vivir a nuestro héroe cuando en Ecatepec le hacen, antes el sumarísimo juicio, y dice: más tarde, ante un congreso de levitas, el eórico levita fue llevado, quitáronle las sacras vestiduras de sus manos benditas, 3 veces santas y 3 veces puras, de mártir, de pastor y soldado. De sus pálidas manos formidables, un purpúreo prelado, arrancó con liturgia implacable el cáliz consagrado. Refiérese que entonces aquel hombre más fuerte que los bronces, aquel hombre mayor que las montañas y más bravo que el puma en sus arrojos, mostró una turbia lágrima en sus ojos bajo el negro rubor de sus pestañas. Y el patíbulo, el fin y el victimario, que consume las vidas redentoras, y un Cristo y un madero y un calvario, y a lo lejos a guisa de sudario la púrpura imperial de las auroras. En esta parte
les deseo comentar que hay una obra escrita también por otro michoacano, que es Fernando López Alanís, y toda su obra relata el juicio a don José María Morelos. Cómo se hace ese Congreso de Levitas, cómo ya nos refirió el maestro Chu todo lo que, bueno, en una parte, lo que sucede en ese momento, pero cómo ese héroe y ese león en la batalla logra quitársele esa coraza y entonces regresa a esa parte íntima y recuerda su parte sacramental, y solo por ahí logran vencer a ese gran hombre que habitaba también en él.